la Bolche Radio suena el teléfono rojo. 8:39 de la mañana, Anita, y ya tenemos a la siguiente invitada conectada, porque vamos a hablar de un tema interesante y es el tema de las fronteras, la dinámica que se construye alrededor de estos territorios que compartimos con pueblos hermanos y que se han convertido en en escenarios muy complejos de entender en materia de seguridad, de paz, de relaciones entre los pueblos. Y hemos invitado a Dana Urdaneta. Ella es periodista de la Universidad Central de Venezuela, y escribe y trabaja en Marcha Noticias, un periodismo colectivo contra la manipulación informativa y por una comunicación transformadora. Dana, muy buenos días y bienvenida a la Bolche Radio. Tienes que prender el micrófono. Buenos días, Oscar. Buenos días a la compañera que está acá, que la veo conectada. Y buenos días a todas las personas que nos escuchan por Bolche. Gracias por la invitación. Vale. Se ha conocido, Aporrea te ha publicado un trabajo sobre paramilitarismo en la frontera entre Arauca, Apure, entre Colombia y Venezuela. Cuéntanos un poco de tu trabajo, qué has encontrado, qué resaltas de todos estos conflictos territoriales en frontera. Bien, primero, este trabajo último que me publicó Aporrea se titula Paramilitarismo y nuevas guerras en la frontera colombo-venezolana en 2022. Este trabajo es producto de más o menos 2 años de publicaciones al respecto, donde, a decirlo, las principales fuentes que tengo para mi trabajo han sido no solamente el trabajo de campo en el territorio, sino también las fuentes colombianas, es decir, las denuncias de los movimientos sociales, entrevistas que he tenido con personas en los territorios, y denuncias de todas las expresiones antiimperialistas, ¿no?, que están de ambos lados de la frontera. Entonces, este trabajo es el resultado de un balance anual donde después de tiempo y después de muchos muertos de ambos lados de la frontera, se queda muy claro, porque salieron las evidencias de que es Estados Unidos, el Comando Sur, las Brigadas de Asistencia de las Fuerzas de Seguridad, SFA por sus siglas en inglés, quienes han dirigido y diseñado esta guerra en la frontera colombo-venezolana. Dana, inevitablemente cuando hablamos de este tema hay que hablar de una transición de lo que fue un gobierno hostil con lo que es el gobierno actual de Venezuela, el gobierno constitucional, a efectivamente un nuevo gobierno en Colombia, un nuevo proceso de reapertura de las fronteras con criterios sobre todo comerciales, económicos. Bueno, ¿tú cómo evalúas esta reapertura de la frontera, que ha sido una de las banderas de las acciones puntuales que el gobierno de Gustavo Petro ha implementado en 6 meses que lleva de administración? Bien, primero decir que es innegable que el pueblo venezolano está muy contento por la reanudación de las relaciones diplomáticas. Haces un énfasis muy importante, que es que esta reanudación de las relaciones entre ambos países tiene un carácter más económico, comercial, es decir, alianzas entre las burguesías nacionales y regionales. Siempre me llama la atención, nunca me va a dejar de sorprender cómo estas burguesías regionales se pueden aliar tan fácilmente y cómo desde el movimiento popular nos cuesta un poco más. Sería importante entonces que desde estos espacios y desde los territorios podamos impulsar esa reanudación de relaciones entre los pueblos, ¿no?, que este es un espacio también para ello, donde en conjunto podamos llevar proyectos en común, por ejemplo, trabajar en las zonas de integración fronteriza, que son una propuesta que va más allá del económico, y a través del desarrollo de las comunidades, donde, por lo menos del lado venezolano,
los empresarios tienen sus negocios acá y en la frontera venezolana, la mano de obra venezolana, pero las ganancias, los beneficios se quedan en manos del otro lado, ¿no? Y el territorio sigue quedando empobrecido. No estoy diciendo que con esto que es culpa de los empresarios colombianos, es una responsabilidad común y es una responsabilidad también nuestra impulsar estas iniciativas de zonas de integración fronteriza, que es muy diferente a las zonas económicas especiales que ha propuesto el gobierno venezolano y se parece un poco a lo que ayer vi en Twitter que Alfredo Saade proponía como una zona común, ¿no? Con Cúcuta. Entonces, bueno, seguir apostando por la integración y ser justos, ¿no? También con la crítica, con este nuevo gobierno de Gustavo Petro, porque yo no considero que sea un gobierno de izquierda, es un gobierno sí muy importante, que va a marcar inevitablemente un antes y un después en Colombia, pero es un gobierno de coalición. Entonces es natural que se presenten las contradicciones que se han presentado recientemente el 14 de febrero en Arauca, con el puesto de mando unificado por la vida, donde el movimiento social se paró, cuando Alfonso Prada le dio el derecho de palabra a las transnacionales, a las petroleras. Entonces estas cosas van a seguir sucediendo, es inevitable que suceda. No creo que esto sea realmente una línea de Petro, incluso más que del lado venezolano, lamentablemente, lo digo porque no debería ser así, ¿no? Petro siempre ha abogado durante la campaña y después de ser elegido presidente por restituir los derechos de la migración venezolana. Ha denunciado Petro las distintas violencias de género, violencias sexuales y tratas en contra de las mujeres migrantes venezolanas. Eso no lo he visto del lado del gobierno venezolano ni del lado del chavismo. Entonces son cosas que hay que reconocer y entender realmente la capacidad de maniobra que tiene este gobierno y valorarlo en su justa dimensión. Dana, buenos días, perdón. Yo quisiera preguntarte, ya que mencionas como el papel de los movimientos sociales en esta coyuntura histórica, ¿cuál debe ser ahora, debido como a la apertura de la frontera, lo que deben hacer o cómo deben funcionar estos movimientos sociales en pro de fortalecer de nuevo las relaciones entre Venezuela y Colombia, teniendo en cuenta pues que hay movimientos de lado y lado de la frontera y que pueden unirse y trabajar? O bueno, no sé cómo evalúas tú esto específicamente con una problemática tan densa que es la que acabas de mencionar, que es la trata de mujeres y la explotación sexual, por ejemplo. Sí, bueno, primero hay expresiones, hay intentos, hay esfuerzos desde distintos espacios, pero pienso que están bien desarticulados. Siempre del lado venezolano, con Nicolás Maduro, con Hugo Chávez, con Rafael Caldera, antes con el expresidente Carlos Andrés Pérez, siempre ha habido una profunda solidaridad con la lucha del pueblo colombiano. Casi sin distinción, ¿no? Desde el antiimperialismo, desde la solidaridad, desde el internacionalismo. ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno, desde mi punto de vista, tratar de primero crear estos encuentros, si es posible, no sé, mensualmente, bimensualmente, trimestralmente, encuentros populares, binacionales, encuentros indígenas, binacionales que se han hecho antes. Aquí hay experiencias, o sea, de ambos lados de la frontera, por La Guajira, Táchira, norte de Santander, Arauca, Apure, hay experiencias al respecto. Bueno, ¿cómo vamos a vincular estos encuentros populares de carácter binacional incorporarlos en estas relaciones diplomáticas? Bueno, ahí el Poder Popular tiene que pelearse su espacio con las articulaciones que se pueden hacer, por ejemplo, con la Embajada de Colombia en Venezuela, con Armando Benedetti, y si no se puede, bueno, crear nuestros espacios propios. Colombia tiene un acervo muy importante desde mi punto de vista en materia de medios de comunicación alternativos, populares y comunitarios, y que tienen un trabajo muy valioso, muy importante en denuncias de derechos humanos, contra el paramilitarismo, en medio del conflicto, cosa que nosotros vivimos acá, pero con matices de verdad muy distintos. No estamos en medio del fuego, estamos en medio de otro tipo de fuego, ¿no? que también tiene su valor, pero es muy distinto. Entonces, ¿cómo crear de manera, no sé, tener una agenda anual
para 2023, cómo impulsarla, estos encuentros populares, encuentros indígenas, encuentros campesinos de carácter binacional. En Venezuela está el Partido Comunista de Venezuela, el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, que tiene la Secretaría, que hace parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Mundial de la Paz por América Latina. Yo hago parte de ese espacio del Comité de Solidaridad Internacional. Están los movimientos de frontera, hay expresiones de mujeres de ambos lados bueno, que hay que darlos a conocer primero, darlos a conocer, entrevistarlos, saber qué piensan y articularlos. Y bueno, por supuesto, Bolsa Radio está aportando su granito de arena con esto. Dana, finalmente te quería preguntar, y es, bueno, el próximo 5 de marzo se cumplen 10 años del fallecimiento del comandante Hugo Chávez. 10 años que han pasado muchas cosas en Venezuela, pero quisiera una opinión rápida sobre, bueno, qué significa estos 10 años sin Chávez. ¿Cómo evalúas cuál es tu opinión del actual momento que pasa la revolución bolivariana? Y bueno, ¿qué puede esperar Venezuela ya sin Chávez 10 años? Bueno, primero no me esperaba esta pregunta, es un tema sumamente sensible bueno, yo tengo 31 años, me formé, no sé, desde los 7 años, escuchando de Chávez, y bueno, recuerdo perfectamente el día que murió, todo el impacto que ha tenido en el país. Venezuela no es la misma desde que murió Chávez. No estoy diciendo con esto que la responsabilidad exclusiva de lo que está sucediendo ahora en el país en materia económica, en materia ética, sobre todo en materia política, sea responsabilidad de Nicolás Maduro, pero sin duda la ausencia de Chávez se siente profundamente, sobre todo en los sectores populares. ¿Qué sucede ahora con el gobierno venezolano? Bueno, lamentablemente el gobierno venezolano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, se ha alejado bastante de las banderas bolivarianas y chavistas y el proyecto popular impulsado por el comandante Chávez. Nicolás Maduro ha elegido primero transar con los empresarios, hacer que las transnacionales que Chávez sacó del país retornen al arco minero del Orinoco. Permite que en el país los empresarios se muevan con dólares por todos lados, mientras que el salario mínimo del pueblo trabajador en Venezuela está, no sé, como en $5, $6 debe estar a tasa oficial. Entonces, estamos viviendo una situación de verdad muy delicada que solamente quien está a este lado de la frontera y quien lo vive y lo padece puede dimensionar. Y eso ha tenido unas consecuencias nacionales, no solamente para el pueblo más humilde, porque digamos, todos los sectores han sido impactados, de lo que se llamó en principio, sobre todo con la pandemia, de una depresión nacional. ¿Qué esfuerzos hay de parte del movimiento popular que ha decidido hacer oposición a este gobierno desde la izquierda y desde el antiimperialismo? Bueno, primero habla de que se cumple el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice salario mínimo igual a canasta básica. Apoya, por supuesto, todos y cada uno de los esfuerzos que hace el gobierno venezolano, la Cancillería, y todas las denuncias que hay en contra de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, que son más conocidas como sanciones o bloqueo. Entonces, en este momento están a punto de ilegalizar el Partido Comunista de Venezuela. Ya han quitado las tarjetas de otros partidos populares, del chavismo, del antiguo Gran Polo Patriótico. Han sido judicializados, tenemos prisioneros políticos, no solamente ya los militares presos, sino también trabajadores que han sido encarcelados por defender el derecho a una vida digna. Y también tenemos como casos de mujeres defensoras de derechos humanos que están presas, ¿no? Y están en condiciones realmente inhumanas. Hay un caso también muy emblemático que digamos, está en el intertexto del trabajo sobre fronteras que mencionaste de Aporrea, donde hay 7 comuneros, 2 de ellas mujeres, de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, que fueron presos en el año pasado, en medio del conflicto en frontera. Todavía ellos no tienen juicio, pero es que no son solamente ellos. O sea, digamos que como que todas las corrientes están llevando del bulto.
Sin embargo, esto no nos coloca del lado, digamos, me ubico en ese espectro político de la oposición al gobierno desde la izquierda, pero eso no nos ubica ni del lado ni del fracasado Juan Guaidó, ni nos coloca del lado de Joe Biden, sino que somos revolucionarios, pues, y defendemos los derechos del pueblo. Entonces, eso es lo que puedo decir por ahora. Dana, muchas gracias por participar hoy en la Bolche Radio y pues estaremos hablando para en otras oportunidades abrir micrófonos y conocer tus opiniones. Muchas gracias, compañera. Bueno, gracias a ustedes.